Vamos a seguir con el personaje Furia. En este caso vamos a reorganizar un poco mejor el tamaño, ya no haciendo un óvalo sino haciendo un cuadrado. Tenemos el óvalo principal que habíamos hecho. Ahora ya sabemos que el personaje Furia va por encima. Voy a ver la curvatura que hace la cabeza. Baja. También voy a ver cuánto espacio es en relación al tamaño de Furia la cabeza de Alegría, ¿sí? Porque quiero mantener la escala. Es muy importante que mantengamos la escala. Más o menos algo así sería aproximadamente. Vamos a cerrar bien la cabeza una vez que tengamos la parte interna de la cabeza. Bueno, por eso voy a hacer una división más o menos al centro. Y vamos a ubicar donde inicia las cejas y donde inician los ojos. Bueno, la ceja yo sé que es como una V corta hacia arriba y este lado también va hacia arriba. Ahora voy a trazar los ojos, ¿sí? Tenemos un óvalo para cada ojo dentro del parámetro que marcamos, ¿sí? No está junto, tiene que estar un poquito en el costado. Vamos a hacer un óvalo. Cuando te quedan muchas líneas vas limpiando, borrando. Vamos a hacer el otro que tiene que dar más o menos el mismo tamaño, la misma distancia. Fíjate que este espacio de acá es chiquitito en comparación con los otros personajes. Vamos a juntarnos un poquito más, ¿sí? Siempre vamos a ir revisando lo que estamos haciendo. Y hacemos el otro óvalo. Me fijo la distancia que hay entre el brazo y el óvalo. Bien, ahora sí puedo trazar mejor la ceja. Trazar, voy para afuera, para el centro. Voy hacia la otra, voy para afuera. Ahora vamos a hacer los párpados. Sí, los párpados. A esta altura más o menos tenemos párpado 1, curva, cerramos, y el otro misma altura, pero es como que va un poquito más para arriba. Bien, ahora vamos a hacer la parte de adentro de los ojos. Para eso vamos a trazar una altura de manera curva y ahora sí trazamos. Primero está como cortado, tengan en cuenta eso, que no lo tuve en cuenta. Entonces voy a hacer el óvalo pero como que sobresale para afuera, para arriba, y el otro también. Trato de que quede en tamaño parecido, si no lo vamos corrigiendo. Y ahora vamos a hacer la parte interna. Y borramos lo que no se vería. Borramos la línea también. Repasamos lo que sí se vería.
Acá no es tan curvo. Voy a empezar a hacer los detalles en cuestión. Acá también no es tan curvo, acá es como más diagonal, pero no tanto como al otro lado. Borramos y corregimos. Ahora vamos a hacer la boca. Para hacer la boca voy a ver en qué altura del ojo va, ¿sí? Antes acabo de ver un error acá. Es más redondito ahí. De este lado, a ver, un poco más en diagonal. Ahora sí vamos a la boca. La boca empieza un poquito antes que el ojo. Más o menos a esta altura, supongamos. Y del otro lado es un poquito antes también que el ojo. Es más fácil la boca porque va recto, con una leve curvatura. Fíjate que quede de los dos lados parejo. Y ahora en la parte de arriba tenemos una pronunciación bastante contundente, baja en el centro y sube un poquito del lado izquierdo, y antes de llegar al borde baja. Cerramos. Curvamos y cerramos. Ahora los dientes. Para los dientes vamos a hacer una línea que vaya por el centro. Y ahora empezamos a cortar. En el centro doblamos. Me fijo a qué altura del ojo va el siguiente corte. Más o menos a esta altura. En diagonal. Siguiente más o menos a esa altura. Acá está la curva un poco más para arriba. Ahora bajamos. Cortamos. Del otro lado tengo una curvatura, un corte donde está el ojo más o menos. Pues tenemos otro casi al terminar. Ya el otro es muy chiquitito. Y ahora acá tenemos un corte un poquito más adentro, ahí. Otro un poquito más a la izquierda de ese. Este ya lo habíamos hecho. Ahora un poquito más adentro. Y este un poquito más adentro. Y uno más ahí. Más o menos algo así nos tiene que quedar la boca de Furia. Bien, ahora vamos a cerrar la cabeza. Primero hacemos la ceja. Ceja va por ahí, va hasta afuera, se va ampliando. Me fijo el espacio que hay entre el ojo y la ceja. Me fijo el espacio que hay entre el ojo y el borde de la cabeza. Acá tiene como una especie de cuenco del ojo. Y bajo. Me fijo el espacio entre la boca y el borde. Me fijo el espacio en diagonal también. Y ahora voy del otro lado. La ceja. Me fijo el ancho de la ceja. Me fijo hasta dónde llega en relación a alegría. Me fijo la curvatura, el espacio que hay entre el ojo y el borde de la ceja. Ahí ya tenemos a Furia. Acá está el traje de Furia. La parte de la frente sabemos que va por fuera. Un poquito por dentro, un poquito por arriba. Bueno, revisemos a Furia, a ver si nos quedamos conformes. Reviso esta parte de acá. Me gustaría que la ceja esté un poco más ancha. Este lado un poco más ancho también. Borramos las líneas que no van. ¿Cuál decís que sería el siguiente personaje que tendríamos que dibujar? Deja los comentarios. Te leo.
Ahí tenemos a Furia. Ah, vamos a hacer la camisita, pará. La camisita empieza a qué altura de la boca, más o menos a esta altura, siguiendo la curvatura, ampliándose un poco para abajo. Y acá tenemos el hombro, a qué altura empieza, más o menos a esta altura de la boca. La manga, y acá está el pedacito chiquito que vemos del brazo. Ahora sí, tenemos a nuestro Furia. Espero que lo hayas disfrutado, te mando un beso grande y nos encontramos muy pronto.